¿Cómo era la vida o cómo es la vida en Cuba con el gobierno de Fidel? Pues es difícil, muy difícil. ¿Cuáles son las características principales, a diferencia, por ejemplo, de la nuestra? Lo primero que podría resaltar es que los jóvenes, por ejemplo, esos jóvenes que aparecen en la televisión y que los ponen como una pancarta de ejemplo, jóvenes universitarios, esos jóvenes sí están estudiando una carrera universitaria, tuvieron escuelas gratis, pero cuando salen de esas escuelas, de esas universidades, no tienen trabajo. Esos jóvenes se los puede encontrar en el malecón prostituyéndose, se los puede encontrar vendiendo cacahuates en la calle, se los puede encontrar haciendo negocios, 1000 negocios para sobrevivir. Perdón la pregunta, Ángel, ¿qué edad tienes tú ahorita? 32. ¿En tu infancia era distinto a hoy en Cuba? Es que desde hace muchos años se está viviendo en Cuba algo que en el mundo no se ve, el mundo entero ve nada más lo que se permite ver, pero en Cuba desde hace muchos años se está viviendo algo muy difícil. ¿En tu infancia la vida en Cuba era menos difícil que hoy? Por ejemplo, en mi familia nunca tuvimos así una necesidad económica seria, nunca tuvimos nunca pasamos por las situaciones que pasó muchas personas, por las que pasaron muchas personas. Realmente en mi familia siempre pudimos de cierta manera tener una vida lo más digna posible, y cuando me refiero a digno es tener lo básico, tener por lo menos algo que comer. Ser profesionista o ser obrero en Cuba, ¿hay una diferencia en la forma de vida? Pues se lo voy a resumir así. Yo estudié psicología, no me gradué, me quedé en quinto año, pero sucede que lo que pasa con el profesional es que no encuentra trabajo y los salarios son muy bajos. ¿Y cuánto te costó la universidad donde fuiste? No, si le digo es gratis, pero ¿qué tan gratis puede ser algo que lo estudias y luego no puedes ejercerlo? Tengo un caso, y si me permite un momentito, un amigo mío, él sí terminó su carrera universitaria en psicología junto conmigo, yo me quedé en quinto, como le decía. Este muchacho fue título de oro. Este muchacho venía de una familia muy humilde, de las que viven con los techos que se les está cayendo en Cuba, de las que viven con paredes de madera que están llenas de agujeros, de los que viven con pisos de tierra. De esos en La Habana, en la ciudad de La Habana, no lo estoy hablando en las provincias. Y este muchacho, muy inteligente, con mucho talento, se gradúa y le ofrecen villas y castillas. Y les dicen, ok, aquí va a trabajar y en este centro de psiquiatría le vamos a poner. ¿Quiere que le diga cómo terminó? Claro, la historia completa. Está alcohólico. ¿Por qué? Porque graduándose se pasó más de 2 años buscando trabajo. En lo que él estudió, en lo que le costó, nada más su esfuerzo y su tiempo. Se decepcionó, no pudo con ese peso, andaba trabajando, y todo trabajo es digno, andaba trabajando levantando basura. Un licenciado en psicología, título de oro de la Universidad de La Habana. ¿Qué características buenas podrías tú mencionar? Bueno, yo viéndolo desde afuera, y a lo mejor Javier también, yo, por ejemplo, admiraría profundamente la independencia que tantos años tuvo de Estados Unidos, a pesar de que, pues, tenía necesidad, no claudicó. Nosotros ahorita estamos paniqueados con el asunto de Donald Trump y toda esta dependencia económica que tenemos de Estados Unidos, y inclusive cultural, esta copia que siempre queremos estar haciendo de la cultura de Estados Unidos, y ni siquiera podemos ser orgullosos de la nuestra. Esta parte yo sí realmente la admiro, de un país, bueno, un sistema que logra ser independiente de alguien de otro país que la mayoría del resto del mundo en alguna circunstancia o de alguna forma depende.
De esto, ¿qué puedes comentarnos? Pues todos los cubanos nos sentimos orgullosos de ser cubanos y de haber pertenecido a esa historia y de pertenecer a esa historia. Cuba hizo y sigue haciendo proezas. En el caso de la educación, podemos disfrutar de una educación gratuita y por muchos años fue una educación de muy alto nivel. Tristemente no puedo decirle lo mismo de los últimos años. ¿Cuántos son los últimos? De los últimos 7 años. Pues es realmente poco. Javier, ¿qué características o qué virtudes puedes tú mencionar de este personaje? Bueno, mira, yo creo que para ver si la situación de Cuba actualmente es fácil o es difícil, hay que ver cómo era antes de la revolución. O sea... la vida antes de Fidel, ¿cómo era? ¿Tú qué información tienes? Pues mira, voy a cumplir 70 años, tú tienes ¿cuántos? 30, ¿verdad? 32. 32, entonces pues casi 40 años de diferencia. Cuando tú naciste, pues ya la revolución ya tenía bastante tiempo, ¿verdad? Como casi 10 años. 30, no, A ver, casi 30. 40, bueno, sí, tienes razón. Casi 30. Entonces, no sé qué te platicaron a ti tus padres o tus abuelos, ¿verdad? Pero yo he ido 22 veces a Cuba. O sea, no es desconocida para mí. Además de las veces, pues he estudiado también bastante lo que ha pasado ahí. Si ahora es difícil la vida, ¿no? Y si ahora se te hace muy difícil que alguien se haga alcohólico porque no tiene un trabajo de acuerdo a su nivel universitario, pues antes ni siquiera podían ir a la universidad la mayor parte de los cubanos. ¿O sí podían ir? ¿Fidel pudo? No, y estoy diciendo la mayor parte, no estoy diciendo que ninguno. Te estoy preguntando, ¿la mayor parte de los cubanos podían ir antes a la universidad? Pues no sé si la mayor, pero una buena parte sí tenía estudios. La otra, como en cualquier otro país, vivía de sus trabajos, eran muchos campesinos la mayoría. Y bueno, la mayor parte no podía ir a la universidad, ¿verdad? Ni siquiera podía asistir a los niveles primarios, ¿verdad? Si te informas bien, pues ahí vas a ver la realidad. Yo te escucho con respeto, no comparto tu opinión, ¿verdad? Yo creo que el hacerse alcohólico, pues tiene muchos motivos, ¿verdad? No pues necesariamente... Fue un ejemplo que le puse nada más. Fue un ejemplo, ¿verdad? Pero pues no quiere decir que esos sean todos los jóvenes, de ¿verdad? Tantos. Alcohólicos, ¿verdad? Pues hay centenares de miles de jóvenes ahí, ¿verdad? Y tú pusiste un ejemplo, bueno, pues yo te pudiera poner otros 10,000 ejemplos que no son alcohólicos y que son universitarios y que viven de otra forma, ¿verdad? ¿Cuáles eran los ideales que tú puedes resaltar de buenos de Fidel, Javier? Bueno, hay que recordar por qué fue la revolución. Fidel no se hizo guerrillero ni se hizo revolucionario porque un día amaneció muy violento y se aventó a la sierra, nomás porque sí. No. Recordemos que estuvo preso también. Sí, y además recordemos que hubo un golpe de Estado. ¿Sí? Hubo un golpe de Estado. Entonces, ese golpe de Estado canceló las vías democráticas. Fidel era un estudiante universitario, sus padres pues habían tenido un origen humilde, pero ya para ese tiempo tenían bastante dinero. Y estaba en la Universidad de La Habana y se inscribió, recién egresado de la universidad, se inscribió como candidato a diputado. O sea, primero Fidel quería transformar ese régimen por la vía democrática, ¿sí? Un régimen que estaba completamente supeditado al gobierno norteamericano, ¿sí? O sea, un régimen que no había conocido realmente ninguna... En Cuba no era de los cubanos, se decía, ¿no? Pues era de Estados Unidos, de las potencias de Estados Unidos, o sea, de quién eran los bancos, de quién eran los más grandes negocios, pues sí había cubanos que también eran ricos, ¿verdad? No había únicamente... Sí, pues el papá de Fidel sí, era rico. Exactamente, pero la mayor parte de la riqueza está en las propiedades de las transnacionales, ¿eh? Entonces, aquí mismo en México, ¿eh?
pues puede ir alguien a la universidad y si no tiene, si sale no tiene un trabajo que a lo que corresponde, pues eso no está bien. O sea, yo concuerdo contigo en eso, ¿verdad? Yo creo que una revolución debiera tener la oportunidad de ofrecer a todos los jóvenes un trabajo de acuerdo a sus estudios. Estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero tú no mencionaste nada del bloqueo, ¿verdad? Tú debes saber lo que es el bloqueo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿y tú crees que el bloqueo tenga algo que ver en esto para que los jóvenes no tengan el nivel de vida y las oportunidades que tienen, o no tiene nada que ver? Pues fíjese una cosa. Existen dos tipos de bloqueo en Cuba. El bloqueo famoso que impuso Estados Unidos y el bloqueo que se impuso dentro de la misma Cuba el gobierno. Que sí y que no. ¿Cuál fue el bloqueo que impuso Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Cuál fue el bloqueo que impuso Estados Unidos? El embargo económico. El embargo económico sí afectó muchísimo. Si usted dice que fue unas cuantas veces a Cuba, Sí. pudo haber visto muchas vallas donde habían datos estadísticos de por cada minuto de bloqueo se dejaban de construir tantas casas en la revolución o tantos niños no tenían útiles para sus clases, para su aprendizaje. Estaba llena, la Cuba está llena aún de propaganda de ese tipo. ¿Falsa o cierta? Desde cierto punto, Desde tu sí, punto. sí influye así, sí afecta, el embargo claro que afectó, pero de una forma horrible a Cuba. Olvidémonos de la revolución, a Cuba y al pueblo de Cuba. Sí afectó mucho. Y sigue afectando, o ya y no. sigue afectando. Pero lo que más afectó, ¿quiere que le diga qué fue? Sí. Lo cerrado de la mente del gobierno. Porque no es lo mismo un grupo de jóvenes universitarios, como decíamos ahorita, un grupo de jóvenes universitarios con esperanzas, con sueños, con posibilidades de hacer y de realizar y construir su futuro y el futuro de una revolución o de una patria, a un grupo de jóvenes universitarios que se gradúan para poder muchos tener la posibilidad de salir de Cuba con un título universitario, o se gradúan y no tienen sueños, o se gradúan y no pueden pensar por ellos y decir, ok, yo soy médico, yo soy doctor, yo quiero en algún momento tener mi propio consultorio,